Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9, miércoles de 9 a 10 horas, con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? ¿Qué se cuenta? Muy bien, en esta mitad de semana, Sí, en el Ecuador de la semana, sí, trayendo, bueno, hoy va a haber un espectáculo animado por el mismísimo presidente de la República, sí, que va a cantar. va a cantar, digamos, en un contexto medio complicado. Eh, Hay una reflexión para hacer. Mira, hace 66 millones de años se dio un evento, el Chicxulub se llamó. ¿Qué es eso? Fue el meteorito que impactó en la Tierra que acabó a todas las especies, o Ah, por lo menos las grandes, ajá. los grandes lagartos y todo eso. Ah, los dinosaurios. Cuando se extinguieron los dinosaurios. Exactamente, ese evento se llama así. Eh, Seguramente estos dinosaurios ya un año antes, es más o menos el cálculo que se hace, Sí. vieron aparecer una estrella más en el firmamento. A mitad de año ya esa estrella era grande. Sí, En la última semana ya era tan grande que no había noche. Los animales se deben haber pegado una panzada de aquella porque pudieron cazar prácticamente las 24 horas. sí, Sí que en esa época la rotación era de 24 horas, pero no había noche, porque era el reflejo del sol daba contra este meteorito. No había noche. La pasaron bárbaro. Imagínate en ese contexto, tener luz del día a las 24 horas claro, era bárbaro. claro. Los animales lo disfrutaron seguramente, no sabían lo que iba a pasar, Pero algo pasó, hasta que impactó el meteorito y no quedó ninguno. claro. ¿Esto qué es lo que nos deja? Esto lo que nos deja es que cuando un evento se da, aunque vos no lo entiendas, aunque te parezca bien, va a pasar lo que tiene que pasar. Y el hecho que vos no sepas qué es lo que va a pasar o no lo entiendas, porque los dinosaurios no entendían qué es lo que estaba pasando. Claro, claro. Y tampoco mucho le interesaba. Ahora, el hecho de que vos no lo entiendas, no, no evita las consecuencias. Y un poco es lo que está pasando en la Argentina. Creo que, y no es en esta ¿Cómo etapa, sería lo que vos estás contando con lo que pasa hoy? hoy, bueno, pasa en el mundo, pero particularmente en la Argentina, o no queremos ver lo que está pasando, Ujú, sí, o no lo entendemos, pero no importa si no lo entendemos o si no lo vemos, va a pasar. yo creo que está bien a la vista, pero bueno, Bueno, pero hay gente que no lo ve. No importa que no lo vea. Las consecuencias le van a llegar como llegaron, están llegando en distintos ámbitos que vamos a ir viendo, que no es solamente la gestión del actual gobierno. El actual gobierno lo que le está poniendo es la frutilla al postre, pero este es un proceso largo que se ha dado en el tiempo y es lo que queremos explicar más allá de la información puntual, de lo que está pasando, que nos ha seguido todos estos años y tienen los videos para constatar. Hace rato que venimos anunciando estas situaciones y que todavía no ha terminado, está en desarrollo, todavía puede ser mucho peor. Ahora, el que no lo entendamos, el que no lo querramos entender,
no importa, eso es irrelevante. Igual va a pasar. Igual va a pasar. Querramos asumirlo o no, va a pasar. Y esto es un poco, es el tránsito de la Argentina, que ha llegado acá, a este punto, por no querer ver lo que pasa, por aceptar cualquier cosa, echarle la culpa, por ejemplo, de la crisis a los planes. Los planes son lo que arruinaron el país. No son lo que arruinaron el país. Otras cosas arruinaron el país, no los planes. Ni tampoco los jubilados arruinaron el país. Lo arruinaron otras cosas. Y esas son las cosas que no se han querido ver o que no nos hemos interesado ver, al igual que los dinosaurios, que al principio vieron una estrellita más, que después vieron una luna más, Claro. y que en un momento no tuvieron noche, Ujú. hasta que se produjo el impacto. Ellos no sabían ni les interesaba, tampoco tenían la capacidad para entenderlo. Pero nada de eso importó. Las consecuencias de las cosas que no queremos ver o de las que no entendemos, no nos quita el problema. Y esto no, por más que metamos la cabeza bajo la tierra como los avestruces, lo que pasa va a pasar y pasan cosas lógicas. Y es lógico que la Argentina esté atravesando esto, porque desde hace mucho se ha estructurado un modelo de país que indefectiblemente va en este camino. Y es por eso que cada gobierno que viene es peor que el anterior. No sé si se fijaron esto. Sí. ¿Alguien pensaba que podía haber un peor gobierno que el de la Rúa? Hubo. Sí. Alguien pensaba, hubo, sí, un veranito en la época de Néstor Kirchner, un veranito que explotó en el 2009 por no haber arreglado lo que se tenía que arreglar, le explotó a Cristina. Y nadie pensó que se iba a estar peor que con Cristina. Vino Macri y estamos peor que con Cristina. Después vino Fernández y estamos peor que con Macri. Y ahora está Milei y estamos peor, estamos extrañando a Fernández, a Macri, a Cristina. Ahora, el que venga va a ser peor que Milei. Si no cambiamos, si no cambiamos, sí, Pablo. si no vemos lo que tenemos que, no vemos lo que es evidente ya a esta altura del partido, el camino es una línea recta y el ejemplo es Haití. El ejemplo lo tiene es Haití. Es más, muchas de los proyectos que están en la ley ómnibus, ley de base, le dicen desde el oficialismo, tiene mucho que ver con repúblicas del centro de África, donde los recursos naturales se van a beneficio de los concesionarios y el país, la población, en una miseria sangrante. Uh-huh. Y todos peleados entre ellos, porque después se terminan peleando por lo poco que queda. Y se producen hasta incluso guerras civiles. Ese es el camino que estamos llevando. Queremos ver la realidad o si quieren seguimos echándole la culpa a los planes, seguimos echándole la culpa al subsidio de la luz y otras menudencias, que yo no vengo acá a defenderla, lo que digo que ese no es el problema. O queremos ver la realidad y queremos enfrentarla. Ahora, si no la queremos enfrentar, si no nos queremos dar cuenta, si no nos podemos dar cuenta, bueno, el resultado no va a variar. Va a ser como esa estrellita que cada vez es más grande hasta que te partió al medio. ¿Cómo le pasó a los dinosaurios? La diferencia es que los dinosaurios no tenían capacidad ni para entender lo que estaba pasando, ni para entender el final. Y nosotros, que tenemos la capacidad para hacer eso, muy lejos de querer entender la realidad, nos vamos por la tangente echándole la culpa a cuestiones, circunstancias que son irrelevantes ante la crisis argentina,
de un país enorme, rico, con poco habitante, que ni siquiera le puede garantizar la comida a su pueblo. Un país que es productor de alimentos, dicho sea de paso. Sí. Entonces, creo que esa sería la reflexión. Empezar a ver cuál es el problema. Y dejar los problemas chicos, esos se solucionan después. No podemos andar perdiendo en tonterías, en cosas así. Hay gente que está haciendo editoriales sobre el espectáculo de Milei. A mí, francamente, eso me parece irrelevante. Me parece que para su gobierno esto no le hace nada bien. En estas circunstancias, hacer una fiesta mientras las provincias están en la situación que el mismo presidente dijo que las iba a arruinar, las está arruinando. Pero bueno, esa es una decisión de él y yo no pienso perder mucho tiempo en eso. Pero empecemos a ver las cosas como son, porque después el nuevo presidente va a ser peor que este. Sí. Y no le quepa la menor duda, porque nos venimos superando, votando gente mediocre, gente boba, gente sumisa, no observando qué cosa votamos como diputados. Fíjense lo que tenemos como legisladores. Por ejemplo, en Posada hay que decir que la legislatura de Posada, que serían los diputados de Posada, ganan más que los diputados nacionales. Y están en su provincia, no es que tienen viático, viven en su provincia, ganan más que los legisladores nacionales. Lo mismo podemos decir los legisladores bonaerenses, que tenemos diputados y senadores, y los senadores todavía no sé qué representan, porque los senadores en un estado federal representan los estados, no sé qué estado representa los senadores provinciales, pero manejan, de hecho la legislatura bonaerense se la conoce como la cajita feliz. Hay que empezar a ver las cosas en su dimensión. Y vuelvo a repetirlo, yo no estoy justificando planes ni lo dejo de justificar. Nunca estuve en esa materia. A mí siempre me motivó el tema de la energía, que es lo que vamos a hablar ahora, que es un poco el eje del programa. Pero basta de chiquitaje. Hay un viejo dicho inglés que dice, listos para los peniques, tontos para las libras. Y esto es lo que somos. Somos muy bravos con cosas pequeñas o con gente débil y bastante sumisos ante lo que realmente están generando esta miseria y esta degradación de nuestra forma de vida. Sí, Pablo, bueno, ya como para terminar este comentario tuyo, en el día de ayer yo me estuve preguntando casi todo el día dónde están las personas que deberían solicitar un juicio político. No, están ahí, están en más. Le quieren dar superpoderes a una persona que ya se peleó con 11 presidentes. Se peleó con el primer socio comercial de la Argentina, Sí. que es Brasil. Se peleó con el segundo socio comercial de la Argentina, que es China. Y ahora se acaba de pelear con el primer socio comercial de la Unión Europea, que es España. Y ojo, yo tengo muchas cosas para criticar a España, No la señora de Sánchez. Claro. Evidentemente, si yo tuviera que criticar a España, le criticaría los acuerdos, porque lo hemos dicho acá más de una vez, los acuerdos que están haciendo con los ingleses para pescar en Malvinas. Claro, Eso ahí para cuestionarle a España, no la señora de Sánchez. Que la verdad, pero viste, estamos en la tontería. Ya cuando vos tenés un presidente de esta característica que encima arma un show, Sí.
en medio de una crisis enorme. Y a mí me parece bien que el hombre cante, a mí no me interesa si canta, si baila o hace malabarismo. No, A Pablo, mí lo que pero me interesa es que primero, la cosa no está no, no está para para joda, show, no claro. está para show. Y la verdad que el mal desempeño es claro y evidente. Cuando vos te peleas con los primeros socios económicos, evidentemente este hombre tiene un problema. Recordemos que España se sienta en la mesa del FMI, por ejemplo. Va a ver a Trump siendo el presidente hasta noviembre, por lo menos, Biden, y es el que más votos tiene en el directorio del FMI. China tiene votos en el FMI, Brasil tiene votos en el FMI, Brasil tiene votos en el FMI, Colombia tiene votos en el FMI, Bolivia tiene votos en el FMI, México tiene votos en el FMI. Y con todos Y esos con países todo se peleó. se peleó. Lógicamente, cuando fue a pedir más plata no se la dieron. Muy bien, vamos, mientras preparamos la columna de Cortés, vamos a contar un poquito cómo va a ser el programa. Bueno, vamos a decir que la columna de Alberto Cortés se llama hoy La dirección del mundo y la dirección de Argentina. Vamos a comentar las siguientes notas. Protestas en Misiones. No puede haber estudiantes de primera y estudiantes de segunda. Reclamos a Montenegro por cobro indebido de tarifas en las líneas 715 y 720. Y gremios docentes denuncian falta de calefacción en escuelas y apuntan al municipio. La columna de Pablo Aceto se llama El modelo energético destruye el gobierno de Milei. Bueno, y como siempre nos despedimos con un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Charly García. Pablo, ¿tenemos la columna de Alberto Cortés? Las direcciones en que se mueve la política nacional e internacional del actual gobierno argentino resultan bien diferentes de las tendencias de la situación mundial. El presidente ruso, inmediatamente después de inaugurar su nuevo mandato, acaba de realizar una nueva visita oficial a Beijing, la segunda en menos de un año, habiendo estado el presidente chino en Rusia un año atrás. En estas reuniones se profundizaron las relaciones en temas económicos y militares. Estados Unidos venía presionando a Europa desde antes de la guerra de Ucrania para bajar el nivel de sus relaciones económicas con Rusia y con China. Si hay algo que las élites norteamericanas temen más que a Satán, es a la unidad del continente euroasiático, que daría a esa región un peso global que eclipsaría, al menos en lo económico, el poder hegemónico que los Estados Unidos adquirieron en el mundo, en especial desde la disolución de la Unión Soviética en 1991 y hasta la segunda década de este siglo. Un dominio del planeta que ni siquiera Adolfo Hitler había imaginado en sus más trasnochadas megalomanías, pero que los Estados Unidos concretaron. El poder norteamericano se venía forjando desde la primera mitad del siglo XIX, cuando se apoderaron por la fuerza de la mayor parte de su territorio actual, usurpándoselo a México y a los pueblos originarios, y realizando una inesperada y espectacularmente lucrativa operación inmobiliaria con Francia al comprarle la Luisiana. Las producciones agrícolas del sur, basadas en la sangre de los esclavos afroamericanos, no solo enriquecían a la oligarquía sureña, sino que también estaban estrechamente entrelazadas con las industrias y las finanzas del norte. La separación de varios estados del sur, tras la elección de Abraham Lincoln, de quien temían aboliera la esclavitud, a pesar de haber prometido, contra sus convicciones, que no lo haría, provocó la Guerra de Secesión, el conflicto con más estadounidenses muertos hasta hoy. La guerra fue por la separación y no por la abolición del esclavismo, ya que hubo incluso 4 estados esclavistas que participaron por el bando norteño. Fue la propia dinámica de la contienda
la que llevó finalmente a la abolición formal de la esclavitud. Desde antes, durante la guerra, pero particularmente después de ella, se produjo el desarrollo de la industria norteamericana y su rápida monopolización de la mano de un grupo de grandes multimillonarios como Vanderbilt, John P. Morgan, Rockefeller, DuPont y luego Carnegie y Ford, entre otros, en áreas como transporte y ferrocarriles, petróleo, químicos, electricidad, acero y automóviles. Forzando la entrada de Estados Unidos a la guerra de independencia de Cuba, cuando los independentistas cubanos la estaban ya ganando, y aprovechando la temprana muerte del líder cubano José Martí, quien tenía muy clara la amenaza que los Estados Unidos significaban para su patria, se apoderaron de los restos del Imperio Español en América y Asia. Las dos guerras mundiales, pero muy especialmente la segunda, les permitieron un gran salto en su poderío mundial, aprovechando la destrucción de Europa y Gran Bretaña, el declive de esta como dueña de los mares, la imposibilidad que tenían ambas de mantener sus imperios coloniales en los términos que traían, y el enorme crecimiento durante el conflicto del poder militar y las industrias armamentistas en los Estados Unidos, armas nucleares incluidas. Hasta la década de 1980, ese poder estadounidense se establecía sobre una gran parte del mundo, pero en disputa con otro poder, el de la Unión Soviética y aliados, que en la década de 1960 parecía destinada a superar a los Estados Unidos en casi todos los terrenos. Había sido el país más destruido y con muchísimas más bajas que cualquier otro en la Segunda Guerra. Había tenido que reconstruirse sola, sin planes Marshall, como los que los Estados Unidos habían brindado a Europa Occidental y otros similares a Japón, y a pesar de ello llevaba a la delantera en la carrera espacial y muchos aspectos de su economía. Sin embargo, la incapacidad de una dirigencia formada en las rigideces del stalinismo para adaptarse a los cambios de las nuevas fuerzas productivas, en especial tecnologías como la microelectrónica y otras, hicieron realidad la previsión de Marx en el sentido de que cuando las relaciones de producción, en este caso el modelo del socialismo eurosoviético, pasan a trabar el desarrollo de las fuerzas productivas, estas terminan llevándose puestas a esas relaciones de producción, es decir, al modelo de desarrollo económico predominante en esa sociedad. Disuelta la Unión Soviética, el poder norteamericano pasó a controlar todo el planeta con muy pocas excepciones. No solo se trataba de la primera economía mundial, controla la mayor parte del sistema financiero planetario, al punto de poder dejar sin bancos al que se aparte de sus designios, en particular por la aceptación del dólar, incluso sin el respaldo oro que Nixon le quitó en 1971 como moneda de intercambio y reserva de valor. Tiene poder de veto en organizaciones internacionales como el FMI. Posee por muy lejos el mayor presupuesto bélico, muchísimas más bases militares en todo el planeta que cualquier otro país, incluidas muchas en lugares completamente apartados de Washington. El lubricante esencial de toda esa maquinaria es un poderosísimo sistema de propaganda que incluye desde agencias como Associated Press y muchas otras, Hollywood hasta más contemporáneamente Meta, X, Google, etc. Como ejemplo, en 2021 el canciller cubano Bruno Rodríguez desafió a Twitter a que desmienta que la mayor parte de los mensajes que convocaban en julio de ese año a las protestas en Cuba en realidad partían de los Estados Unidos, pero que esa empresa había alterado los sistemas de geolocalización para que parecieran provenir de Cuba. No hemos podido hasta hoy encontrar ningún desmentido por parte de la compañía. El crecimiento económico, tecnológico y finalmente militar de China desde las últimas décadas del siglo pasado y el renacimiento de Rusia con Putin desde el 2000, no solo, pero en especial militar, junto con el desarrollo de otras potencias regionales que nunca se subordinaron o ya dejan de subordinarse a los Estados Unidos, como la India, Turquía, Irán, Arabia Saudita y otras, marcan claramente el declive relativo de esa hegemonía norteamericana en el planeta desde hace una década. La desesperación de sus sectores dirigentes por frenar esa decadencia y sobre todo por sabotear o impedir las relaciones de su vasallo Europa con Rusia y China, llevó a Estados Unidos a presionar de todas las formas posibles a Europa para bajar y no aumentar sus compras de gas a Rusia, saboteando incluso los gasoductos Nord Stream, provocar a Rusia en Ucrania en alianza con los sectores nazis de la misma hasta lograr producir la actual guerra,
que claramente va perdiendo Ucrania, siendo probable que traten de esperar hasta después de las elecciones norteamericanas para asimilar la situación. Tratar de impedir que más países europeos se comprometan con la nueva ruta de la seda, etc. La mayoría de esos esfuerzos han sido estériles y, por ejemplo, el intento de ahogar económicamente a Rusia ha dado como resultado que aumente sideralmente el comercio de esta con China, la India y otros países, y que crezca económicamente Rusia mientras retrocede Alemania. La guerra tecnológica y de aranceles contra China, que éste acelere el desarrollo de más tecnologías propias, etc. Carlos Menem, de quien Milei acaba de inaugurar un busto y deshacerse en elogios, comenzó una política análoga a la actual en muchos sentidos, justo en el momento en que los Estados Unidos quedaban como los dueños del mundo. La política de las relaciones carnales, aunque reaccionaria y antinacional, tenía su razón de ser. Milei, en cambio, elige volver a poner a la Argentina como furgón de cola de los Estados Unidos justamente cuando estos pierden poder relativo en el mundo. Se ha peleado con todos los presidentes latinoamericanos que pudo para satisfacer los intereses norteamericanos que desean ver la unidad de Latinoamérica lo más lejos posible. Se la pasa viajando con plata de los argentinos por el mundo para periplos particulares, para juntarse con personajes marginales de la ultraderecha mundial, o bien con otros que le palmean la espalda, pero no le ofrecen nada en concreto, en momentos en que la carencia de divisas es cada vez más preocupante para las posibilidades del plan mileísta. La única ficha que podría salirle bien sería un eventual triunfo de Trump en las elecciones norteamericanas. Pero hasta Trump representa una versión nacionalista de la política estadounidense, que difícilmente acuerde grandes concesiones prácticas a la Argentina, país que además hoy tiene como principales socios comerciales a Brasil y China, no a Estados Unidos. Salvo algún milagro que hoy no está a la vista, la marcha del planeta no parece estar hoy entre las fuerzas del cielo que Milei espera ayuden al triunfo de su gobierno. La protesta policial en Misiones sumó a docentes y otros sectores. Hubo 2 cortes en la Ruta Nacional 12. La manifestación en el centro de Posadas se extendió a más actividades, de empleados públicos a productores yerbateros, penitenciarios y actividades diversas cortaron el tránsito en Candelaria y en Santa Ana. Los piquetes duraron 10 horas. La manifestación empezó con policías, después con maestros y otros sectores que tienen relación con el gobierno provincial. La manifestación que iniciaron la semana pasada los policías de la provincia terminó por convertirse en un catalizador de reclamos que venían apareciendo aquí y allá en demanda de aumento de salarios. Efectivos de la Fuerza de Seguridad rápidamente tuvieron la solidaridad y adhesión de maestros penitenciarios, empleados públicos y productores que salieron a la calle en demanda de soluciones. El clima de efervescencia social que tomó el viernes último temperatura máxima impulsó al gobierno nacional a enviar personal de gendarmería y uniformados federales que mantienen bajo perfil y lejos de aplicar el protocolo antipiquetes, toleran cortes de tránsito en lugares claves como la Ruta Nacional 12, que estuvo 10 horas cortadas en 3 puntos. Los efectivos que responden a Patricia Bullrich desviaron el tránsito y evitaron los desalojos. La protesta de los policías ya recibió el respaldo de los maestros, empleados públicos y ruralistas. Trabajadores de la educación realizaron cortes en varias arterias de Misiones, mientras los policías mantienen el campamento frente al comando radioeléctrico y afirman que volverán
a las negociaciones con una postura intransigente: duplicar el sueldo inicial actual. Docentes de distintas organizaciones sociales y autoconvocados cortaron el tránsito en inmediaciones del puente sobre el arroyo Guarupá, que une la localidad homónima con Candelaria por la Ruta Nacional 12. Los maestros misioneros también realizaron otra interrupción del paso unos kilómetros al norte de la misma vía, a la altura de la localidad de Santa Ana. En el acceso a Puerto Iguazú, donde la Ruta 12 termina, se realizó un corte que también convocó a trabajadores de la educación. Estela Genesini, dirigente gremial docente, informó que la protesta se dispuso en reclamo de mejoras salariales y de condiciones laborales, una reivindicación que se repite en cada una de las manifestaciones que empiezan a multiplicarse, mientras el gobierno nacional, que envió gendarmería para asistir a la administración que encabeza el gobernador Hugo Pasalacqua, todavía no tomó intervención. No, es claro, para que tengamos clara definición de la cosa. El gobierno nacional y provincial perdieron el control del territorio. Hoy el territorio no lo maneja ni el gobierno de Misiones ni el gobierno nacional. Ese territorio lo está manejando otra gente. No hay manifestando. Sí, no hay alguien en especial. Yo veía hoy, se unió a la manifestación la gente de servicio penitenciario y no vinieron caminando, no, vinieron marchando en un 4 de línea. ¿Eso qué habla? Habla de orden. Es decir, el orden alguien lo tiene. Será en forma colegiada, serán los referentes de los piquetes, pero ahí están en el control del gobierno. Porque, a ver, uno suele ver que incluso también en las manifestaciones que hemos visto unas cuantas de agentes de policía y todo eso, que van a la manifestación como cualquier otro manifestante, van sueltos, desordenados, va uno, va el otro, pero ya venía, apareció primero la banda de la policía. Después apareció servicio penitenciario en una formación típico de un desfile, como para que se entienda el que no se escucha. Quiere decir que esto no es algo fuera de control. Los manifestantes están controlando el territorio, son los dueños del territorio. Esto es, hay que tenerlo muy en claro. Hoy ni el gobierno argentino, ni el gobierno de Formosa maneja, ni el gobierno de Misiones maneja Misiones. Y esto está pasando también en Mendoza. Y hay principio de amotinamiento también en la provincia de Corrientes. Esto, lo singular, lo llamativo, que son en las provincias donde ganó por mayor porcentaje Milei. Sí. Yo no creo que nadie vaya a pensar que la policía de Misiones, que la policía, que el servicio penitenciario de Misiones, ni siquiera los docentes, porque Milei ganó por casi el 80% de los votos en Misiones. Nadie de la policía, ni de los bomberos, ni del servicio penitenciario, y yo diría muchos de los docentes, son del frente de izquierda.
no son de Frente Izquierda, son votantes de Milei. Por eso cuando me dicen que Milei conserva el 55% de imagen positiva, no, No. Evidentemente a Misiones no fueron. No. Evidentemente a Misiones no fueron. Pero lo grave de esto es que ya el gobierno no es que tiene rutas cortadas. Acá lo del corte de la ruta ya es lo de menos. No maneja el territorio. El territorio lo manejan los manifestantes, pero lo manejan ordenadamente. Desplazaron al gobierno. El gobernador, la legislatura, a pesar de que ganan más que los legisladores nacionales y el gobierno nacional, están pintados. Lo que gobiernan son los manifestantes. Es una característica muy, muy distinta a las distintas movidas, protestas que se dieron. Y hay que decir esto también, con respecto a Misiones. Misiones, como es una provincia chica con pocos habitantes, no es una provincia chica, tiene pocos habitantes. Y se da que por lo común son todos familiares, que no es familiar, es cuñado, es esto, el otro. Y el policía, la hermana maestra, Claro. el primo es el médico, el padre es un policía retirado. Estaba hablando un policía retirado que tenía un hijo y una hija en la policía, la otra era docente y la otra era médica. Claro. Es decir, es una comunidad compleja para entrarle por el lado de la división. Por eso es que uno ve orden. Los ven desfilando. ¿Por qué? Porque hay un grado de cohesión, porque de una forma u otra todos o están emparentados o hay una situación de amistad, de conocimiento, que te conozco desde chico, vivimos ahora y vamos a seguir en el futuro, que lo hace complejo. Incluso tuvieron que traer servicio de gendarmería de Rosario, se olvidaron de los narcotraficantes, los llevaron allá. ¿Por qué? Porque los gendarmes son parientes, amigos, o conocidos de lo que están en Misiones, porque convengamos que la mayoría de los gendarmes vienen de esas provincias. Así que hoy, por eso es que uno por ahí reprocha esta cosa de Luna Park que quiere hacer, porque está perdiendo control del territorio. Bueno, en las banquinas se agolparon largas filas de camiones, muchos de ellos en tránsito, hacia Brasil, y ómnibus de larga distancia. Más de un centenar de gazebos y sombrillos se instalaron sobre las dos manos de la cabecera sobre Candelaria y bloquearon el paso. Mientras la protesta en el puente se agravaba, esto pasaba en el día de ayer, en el centro de Posadas, el epicentro donde empezó la rebelión, sigue habiendo novedades. Ramón Amarilla, que es el vocero de los policías, anunció que el gobierno convocó a una nueva instancia de conversación, pero aclaró que la postura que llevarán es irreductible, un 100% de aumento que lleve el básico de la gente a 830.000 pesos. Fíjate lo que estamos discutiendo, 830.000 pesos. Sí. Todo esto es por 830.000 pesos. Sí. Me hace acordar a lo que fue los tiempos en el 17, en el 19, lo que fue la Semana Trágica o las rebeliones en el sur, donde pedían velas, por ejemplo, ponchos, jabones, y terminaba todo en fusilamiento. Digo, ¿quién vive con 800 pesos? Cuando vos tenés tarifa de luz de 150.000 pesos, estando que te cae de la cama y te cae sobre Yacyretá, por ejemplo. El gobierno no ha dimensionado
el problema gravísimo que tiene. Todos los sectores estamos en la misma situación. Quieren arreglar con la policía primero para después utilizarnos para pelear con un docente o personal de salud. No tenemos que permitir que nos usen y pelear pobres contra pobres. Esto lo dijo Amarilla, que es un policía retirado, que es el que está llevando, digamos, como la voz cantante y la representación de los policías. Y luego dijo, acá vamos a dar el puntapié inicial para que el policía sea bien pago. El cierre de todo esto fue con la llegada de la banda de la policía, que entró tocando canciones patrias a la campe por uno de los laterales. Luego tocó el himno nacional, los policías y demás manifestantes regresaron luego a la preparación de la comida en distintos fogones que ya hay preparados. Bueno, esto es una síntesis de lo que ha estado pasando en Posadas, la capital de Misiones. Muy bien, Pablo. ¿El modelo energético destruye el gobierno de Milei? Como vino destruyendo todos los otros gobiernos. Habíamos dicho, ¿no? El veranito se terminó con Néstor Kirchner. Si bien la bomba se estaba armando durante esas décadas, porque desde las privatizaciones de Menem hasta el 2009, todo andaba aparentemente bien, pero se estaba creando el problema hasta que estalló en el 2009, que pasa por las privatizaciones. Repsol en su momento, los 30 años de reserva de gas que había adquirido junto con los títulos de YPF y los 20 años de reserva de crudo, los vendió para financiar sus exploraciones en el norte de África. A partir de ahí, la Argentina perdió el autoabastecimiento y empezó a comprar combustible. Eso fue en el 2009. Entonces, la balanza comercial, es decir, la diferencia entre lo que compraba y lo que vendía el país, se puso en contra. Empezamos a gastar más de lo que vendíamos al exterior, ¿no? Me estamos refiriendo. Y eso empezó porque hubo que comprar combustibles. ¿Por qué? Porque Repsol se vendió nuestras reservas. Es así de sencillo. Ese fue el efecto de las privatizaciones. A partir de ahí, y esto lo dijimos 1 o 2 programas antes, el gobierno de Cristina quiere recomponer, como lo quieren hacer ahora, las tarifas con el plan PURE. Eso fue en el 2010, y tuvo que retroceder porque se estaba gestando lo mismo que pasa ahora. Es decir, esta crisis es la misma del 2009, es la continuidad. ¿Qué diferencia hubo? Que tiraron todo bajo las alfombras de los subsidios. Entonces, a las petroleras extranjeras, sus ganancias, en vez de tenerla por el cobro directo de la factura, lo cobraba por medio de los subsidios. De hecho, terminamos pagándolo igual, porque de una forma lo pagábamos directamente, de la otra forma con la inflación. Por ahí el subsidio hubiera servido para un tiempo, pero evidentemente no se puede estar eternamente en el subsidio. Reflota el tema de los tarifazos con Macri. Macri retrocede porque la gente no lo podía pagar.
De hecho, el tarifazo de Macri fue en definitiva lo que lo hizo perder la elección. Fue el primer presidente, después fue Alberto, que no pudieron reelegir, ni siquiera presentarse a una reelección. O en el caso de Macri se presentó y perdió. El gobierno de Fernández también estuvo fuertemente afectado en su presupuesto. ¿Por qué? Porque las petroleras y las gasíferas, si no accedía el gobierno nacional a lo que ellos pedían, ¿qué hacían? Les cerraban la llave, te dejaban sin gas, te dejaban sin combustible y Fernández tenía que salir a comprarlo. Que de hecho, en ese momento, el precio del gas era mucho más alto que ahora. Ahora el precio del gas está mucho más barato. Pero igual, teniendo el recurso, tenés que salir a comprar afuera porque los dueños del petróleo nuestro Son empresas son extranjeras. empresas extranjeras, algunas nacionales, algunos mascarones de prueba, son testaferros de capitales ingleses, se adueñan de y nuestra dirigencia política se la regala. Y hoy, si escuchamos las declaraciones de las protestas en Formosa, todos Misiones. dicen, perdón, la Misiones. tengo con Formosa, en Misiones, todos dicen lo mismo, la tarifa de la luz. La tarifa de la luz, todo el que viene dice, ¿pago la luz o cómo? Sí, no pueden pagar las tarifas. Todo el mundo habló del tema de las tarifas, siendo que la recomposición de la tarifa está pisada, porque teóricamente todavía para el gobierno nacional todavía tiene que seguir aumentando. Ya a este nivel ya es impagable. El resto ya lo está subsidiando o no está habilitando, alguien lo está debiendo, pero en definitiva, este modelo económico se está comiendo los gobiernos, uno tras otro, indefectiblemente. El de Cristina, el de Macri, el de Alberto Fernández, y ahora se está fagocitando el gobierno de Milei. Unos pocos hemos sostenido durante el tiempo que el problema no era la inflación era la consecuencia del empobrecimiento, de la devaluación de la moneda, del achicamiento de la moneda. ¿Por qué? Porque es un país que se estaba vaciando en su riqueza. Se está, por un costado está saliendo toda su riqueza y lo único que nos queda es emitir papelitos. Pero el problema no es que emitimos papelitos, porque cuando dejamos de emitir papelitos viene la recesión. Y cuando emitimos papelitos tenemos una inflación de 200%. Entonces quiere decir que ni una cosa ni la otra es el problema de fondo. El problema de fondo pasa por las riquezas que pierde el país en manos de intereses extranjeros. Esto ya hoy quedó evidente, esto ya lo hemos visto antes. Los que tenemos alguna edad, esto ya lo vimos, muchos que tenemos una edad que no lo vimos, somos como los dinosaurios que miraban la estrellita, que cada vez se hacía más grande, y aparentemente no reconocemos el problema, que cuando tenemos emisión, tenemos inflación, y cuando no tenemos emisión, tenemos recesión. Y no sabe cuál es peor todavía. Ya hay gente que está extrañando la inflación, por ejemplo. Porque con la recesión se suponía que separaba la inflación está igual que cuando estaba Alberto en octubre del año pasado. Es más, estaba más baja la de Alberto. Y ahora encima está aumentando el dólar. Entonces, evidentemente, el problema no era la emisión. El problema es, como lo venimos repitiendo desde hace décadas, es el saqueo. El robo de la riqueza argentina que se lo llevan empresas extranjeras y que esto empezó desde los 90. ¿Cómo se desarrolla un país? ¿Cómo se está desarrollando China? Siempre se dijo que porque tiene mano de obra barata. Mano de obra barata tenemos nosotros. Sí.
Los chinos están recorriendo el mundo, son todo clase media. En China cada año se integra a la clase media 20 millones de habitantes. Eso ya no es la China de hace 30, 40 años atrás, que te hacía baratijas de plástico. Ahora te hacen, son todos trabajadores calificados. Te hacen autos eléctricos que le está ganando a Elon Musk, están haciendo cohetes a Marte, hacen tecnología, la conversión energética de Europa depende de los chinos, son ellos los que hacen los paneles solares, son ellos los que fabrican los elementos tecnológicos. No tienen sus recursos en manos de empresas extranjeras, Pablo. Ninguna, porque si son nacionales hay intervención del Estado. También hay que decir que China, con su plan perseguir a los tigres y aplastar a las moscas, que fue el gran flagelo en el mundo, que es la corrupción. Ese plan aparentemente está dando sus resultados porque China sigue creciendo. También que allá donde te agarran la pasás mal. Sí, sí. Hay que decirlo también, sí. La pasás muy mal, por poco tiempo, pero la pasás mal. Hay un modelo que es que estamos viendo en toda Asia, que está toda Asia creciendo, desde Rusia hasta la India. ¿Qué es la lógica? Tener energía abundante y barata. Que esa es la diferencia que está haciendo con Estados Unidos y la Unión Europea. Recursos naturales para sus industrias y entre ellas la energía. Con energía barata y abundante es como desarrollarse una industria competitiva. La Argentina, ¿qué es lo que ofrece? Poca energía y cara, a precio internacional, encima al final del mundo. Tengamos en cuenta que las petroleras, que es la única exportadora, la única que exporta, no hay que olvidarse que en el último informe del INDEC, informaba de que la refinación del crudo había bajado en un 4%, por lo que quiere decir que nosotros vendemos crudo y después compramos la nafta. ¿Qué negocio? Somos unos vivos bárbaros. ¿Y cómo te pensás que vamos a estar? Por eso Claro. Cuando a mí me vienen a hablar de los temas de los planes, yo la verdad ya no le discuto más, hiérvase en su propia hiel. Estos son los problemas. Cuando vos bajaste la refinación de tu combustible y el producto en bruto sale, aumenta la exportación, es porque después salís a comprar la refinación de tu petróleo a precio internacional afuera. A ver si entendemos cómo es la cosa. En vez de andar pijoteando con números chicos, que si el plan, discutiendo los comedores, discutiendo sandeces. Centavos Estamos discutiendo, todo producto de la pobreza. Nos están escapando estas cosas. Bajó la refinación un 4%. Quiere decir que estamos comprando combustible, estamos comprando nafta, estamos comprando gasoil, estamos comprando gas para la garrafa afuera, que es la refinación de nuestro petróleo, que lo tendríamos que ver refinado acá. Entonces, cuando a mí me vienen a hablar de tonterías, de ¿qué pasa con ese comedor que se queda con el arroz o no sé con qué? Sí, no está el problema ahí. Como si ese fuera el problema. Es porque somos como los dinosaurios que no estamos entendiendo que esa estrellita que cada vez es más grande es la que nos va a pegar y la que nos va a mandar para el otro lado. Porque esto es tan bestial, tan bruto, que es imposible no verlo. Hay una declaración, pero antes de esta declaración quiero dejar en claro el concepto,
que una industria, un país se desarrolla cuando tiene energía abundante y barata, para ser competitivo, porque si vos tenés energía cara, vos después no sos competitivo con Brasil, que manejan ellos sus propios recursos. Y ojo que Brasil tiene mucha actividad privada, pero las cosas que son comunes, los bienes estratégicos, no lo tiene cualquiera, lo tiene el Estado. Por ejemplo, Petrobras. ¿Por qué Brasil es la novena economía del mundo? Porque puede competir contra China, puede competir contra Rusia, puede competir contra la Unión Europea y puede competir contra Estados Unidos. ¿Y por qué puede competir? Porque ellos manejan su propia energía. No se la entregan a otro para que después no la vendan, se la vendan a precio internacional. Quiero que se entienda claro este concepto. Y la Argentina no es competitiva porque su energía es cara. La policía sale a la calle porque no puede pagar, si tiene que pagar la luz no puede comer. Cobran 400.000 pesos y tienen factura de 150.000. Teniendo a Yacyretá, se caen de la cama y se caen arriba de Yacyretá. Un empresario argentino de lo que son los topes de la economía argentina, el dueño de, llamémosle el dueño, en realidad es el principal accionista, pero llamémosle el dueño, de FATE. Son los que fabrican los neumáticos en la Argentina. Javier Madanes, también integrantes de Aluar, que es metalúrgica, es decir, es uno de los grandes. ¿Qué es lo que dice? Que claramente, si le estoy hablando de el principal accionista de FATE y de Aluar, no te estoy hablando de un dirigente de izquierda. No, obviamente. Es tan de izquierda como los policías que están manifestando en Misiones, más o menos. Quizá menos de izquierda todavía. Javier Madanes lo que ha dicho que no podemos estar a la defensiva, hay que atacar y hay que exigirle al gobierno condiciones competitivas. ¿De qué estamos hablando con condiciones competitivas? La cuestión energética. Jamás, con los costos de la energía que tenemos en la Argentina, podemos competir con la producción no de Europa, de Brasil. Y vuelvo a decir, ¿cuál es la diferencia entre Argentina y Brasil? Que la energía en Brasil la maneja Petrobras y acá la maneja un conjunto de piratas, claro, de empresas extranjeras y algunos piratas locales y algunos que son mascarones que, ¿viste? Hablamos de Malvinas, hablamos de esto y resulta que le estamos dando nuestros recursos a los ingleses, que te ponen un precio internacional que no es tampoco el que venden. Ya lo hemos dicho en este programa. Y pueden ir a las grabaciones anteriores que la van a encontrar. La Argentina exporta el crudo a $10 menos que el precio de cotización, porque es tan poca la producción y es tan lejos para venir a buscarla que como incentivo la vende a $10 menos, pero a nosotros nos la venden a precio internacional, pleno. A $10 más de lo que lo venden en el extranjero. Y encima, en estas maniobras que se vienen dando, YPF está dejando de lado los yacimientos convencionales. ¿Qué son los yacimientos convencionales? Son los mismos que los de Vaca Muerta, pero es más económico, más barata el método de producción. Es decir, se va a encarar lo más caro y va a dejar lo más barato.
que es un negocio que lo está manejando entre socios y amigos de Caputo, no del ministro de Economía, sino del asesor de Milei. Entonces, y esto un poco iba de referencia el tema con que empezamos el programa, ¿no? El Chicxulub se llama, que hace 66 millones de años impactó en la Tierra. El Chicxulub, ¿qué? ¿Un meteorito? Es el meteorito. ¿Así se llama? Es el meteorito que al principio era una estrella, en la medida que se fue agrandando, era porque se iba acercando, y que incluso dio una situación de confort, porque los últimos días no hubo noche en la Tierra por su brillo, hasta que impactó y mató a todo. Y esto es la Argentina. Acá había una estrellita en el fondo que cada vez se fue haciendo más grande, y en vez de preocuparnos por las cuestiones de esa estrellita que cada vez se iba haciendo más grande, que era el problema energético en la Argentina, empezamos a criticar otras cosas. Nos empezó a molestar los comedores, los planes, y vuelvo a decir, yo no estoy ni a favor ni en contra de los planes, ni siquiera estoy dispuesto a discutirlo, porque es irrelevante. Acá la cuestión relevante son temas, es Pablo, que se instalan para no discutir lo que vos fondo. estás diciendo, Ahora, por ejemplo. Ahora, esto es tan grande que es imposible no verlo. Es porque hemos decidido colectivamente preocuparnos por la selección de fútbol y por los planes y por lo empleado público. Porque hemos decidido eso. Preocuparnos por la selección argentina de fútbol, no mucho más, tampoco otros deportes están en el medio. Preocuparnos por los comedores, hay toda una discusión por los comedores, están discutiendo, horas discutiendo comedores estamos discutiendo. Cuando la riqueza del país se nos está yendo de la mano. No tengo los números del 2023, pero del 2022 a 20 años para atrás, la Argentina dio en subsidio a las petroleras, en subsidio directo de 47.000 millones de dólares. En subsidios. Para que después nos vendan el petróleo a precio internacional. No pagan el agua. A ver, escuchen a lo que hablan en Misiones, que es lo mismo que ustedes van a escuchar con los vecinos. No paguen con la tarifa de luz. Si pagan la luz, no comen. Esta es la realidad. Después, si alguien quiere discutir el tema de los comedores, el tema de los planes, busque otro programa. Acá, en la pavada no estamos. La verdad que en la pavada no estamos. Porque si acá existe gente fuera de la economía, es porque se quiere que esté fuera de la economía. Porque con la producción petrolera que tenemos, si la economía está funcionando, no hay nada para exportar. Y a los tipos lo que les interesa es exportar. Cuando la gente se pregunta, ¿y por qué no le dan trabajo? Y no le dan trabajo, señora, señor, porque si le dan trabajo, van a consumir esa energía, ese petróleo y ese gas, que a esta gente le interesa exportar por los dólares. No le interesa que lo gasten los argentinos trabajando. Es por eso. ¿Por qué no le dan trabajo? Porque no quieren darle trabajo. Y no es porque lo tienen apretado con los votos, porque evidentemente apretado con los votos no lo tienen, porque la mayoría de los planes fueron a votar a Milei. Si usted se fija, 56% de los votos en el balotaje, no solamente votó la clase media Milei, votaron todos. Entonces, eso tampoco asegura el voto. La razón de que la gente no tiene trabajo es porque si tiene trabajo insume energía, si tiene trabajo insume divisas, porque se precisa como insumos,
Y esas divisas es para pagar las deudas externas fraudulentas y esa energía que produce la Argentina, en vez de ser para exportarla, hay que gastarla acá. Por eso no quieren dar trabajo. A ver, esto es claro y evidente. Hay que salir un poco del discurso tonto y que evidentemente, a ver, para el menos despierto, se tiene que dar cuenta, el que hemos vivido varias veces este ciclo, que cuando no tenemos inflación, tenemos recesión. Entonces quiere decir que el problema no era la inflación, el problema es una economía estancada, porque la riqueza del país, que serviría para desarrollar, igual que lo hizo Brasil, recordemos que en los 70 nuestra economía era superior que la de Brasil, y ahora Brasil es el noveno en el mundo y nosotros no tenemos, la policía no tiene con qué pagar la luz. Entonces, los médicos no tienen con qué pagar la luz, los maestros no tienen con qué pagar la luz, y olvídate que van a dar trabajo a terceros. Esta es la realidad. Este es el meteorito que hay que ver, este es el que está brillando en el cielo, no la tontería de discurso. Hemos estado hablando 15 días de comedores. Yo lo miraba por televisión, realmente no dejo de sorprender. De comedores estábamos hablando. Una verdadera tontería, un verdadero desperdicio. Ese no es el problema. Y vuelvo a decir, no justifico ni dejo de justificar. Me parece un tema irrelevante. El problema es el meteorito. El problema es eso que cada vez es más grande. Y ese meteorito es la política energética. Yo no digo que solucionando la política energética solucionamos todo problema. Ahora, si no solucionamos la política energética, si lo dejamos en manos de empresas extranjeras, si dejamos que la riqueza del país se vaya, esto no tiene solución. A días de un segundo paro, en la Universidad Nacional de Mar del Plata denuncian que no puede haber estudiantes de primera y de segunda. A pesar del reciente arreglo entre la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, y el Gobierno Nacional, el reclamo por el estado crítico de la educación superior sigue vigente en el resto de las universidades, porque bueno, el gobierno arregló solamente con la UBA, dejando afuera a las demás universidades nacionales. El gobierno materializó esta semana una actualización de los gastos de funcionamiento del 270% interanual y de 300% para los 6 hospitales que tiene a cargo la UBA. Sin embargo, en la Universidad Nacional de Mar del Plata y las más de 60 universidades nacionales, hay desconcierto. Alfredo Laceretti, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, dio voz a este malestar al puntualizar que hay un sistema que da enseñanza a 2.200.000 personas. La UBA es una universidad que tiene 350.000 estudiantes, o sea que están quedando afuera 1.850.000 estudiantes. Lo único que ha tenido la UBA es una actualización en los gastos de funcionamiento. La consigna alrededor de las universidades del interior gira en torno a que en la Argentina no puede haber estudiantes de primera y de segunda. Esto es lo que dice el rector Laceretti. El reclamo se va a hacer el próximo jueves 23 de mayo, con un nuevo paro universitario que va a incluir una movilización justo un mes después de la primera marcha para la defensa de la educación pública que se hizo el 23 de abril. Poder contar con un sistema como el argentino,
que no es arancelado, donde los estudiantes pueden elegir una carrera sin ninguna limitación y que tiene un sistema de becas y comedores, es un canal de acceso social. Muy bien, próximo jueves 23 de mayo, nuevo paro universitario con movilización. Bueno, no tenemos la hora, pero calculamos que será 15, 16 horas. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas con Prohibido Olvidar. Este viernes de 19 a 20 estamos con Casi Sábado por FM Graffiti 87.9. Nos vamos escuchando a Charly García. Nos siguen pegando abajo. Saludos para todos.